En el mundo existen lugares que ocultan historias escalofriantes. En las profundidades de los territorios de Canadá existe un valle tan peligroso que muchos lo consideran prohibido. Pero esto no es por su clima extremo o por alguna especie de geografía peligrosa, sino por algo mucho peor. Y eso es que este valle ha cobrado muchas vidas. Algunos creen que este lugar está maldito. Otros simplemente creen que es un lugar bañado de superstición, que simplemente es peligroso para todos. Eso sí que sí, independientemente de lo que decidas creer, existe una verdad universal. Este es un sitio que incluso los exploradores más experimentados prefieren evitar. Yo soy Pato de Patos Potions y el día de hoy hablaremos sobre el Valle de los Hombres sin Cabeza. Comencemos. Pero no sin antes un mensaje del sponsor del día de hoy. Así es, el sponsor del día de hoy soy yo. Pero esperen antes de que digan, no, otro curso de tarot, no. Sí, vengo a ofrecerles un nuevo curso, pero este no es de tarot, sino de algo que me han estado pidiendo muchísimo más. Y eso es comunicación con entes. En este curso les voy a enseñar cómo utilizar múltiples métodos de comunicación como el péndulo, las monedas, el tarot también, la ouija incluso, entre muchos otros. Les voy a explicar cómo ser un medium o mínimo cómo tener contacto con otros planos que desconocemos. Y antes de que digan, Pato, nos vas a enseñar cómo hablar con el diablo. O sea, sí, pero no solamente eso, también puedes hablar con ángeles, con tus guardianes espirituales, hasta incluso con deidades para formar pactos con ellos. El curso va a durar 4 clases de 2 horas cada una y tienen para inscribirse todo febrero, ya que la primera clase es el 1 de marzo. Si les interesa inscribirse o quieren información, envíenme a academiadelgatonegro@gmail.com, que están esperando para convertirse en comunicólogos paranormales. Ahora sí que sí, no les quito más tiempo y comencemos. Como ya lo habrán notado, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante. Es uno de estos lugares donde no se sabe bien qué es lo que ocurre. Está plagado de misterio, cultura, leyendas e historias increíbles, pero asimismo también está plagado de historias perturbadoras y aterrorizantes, desde encontrar a personas sin vida hasta desapariciones e incluso avistamientos de criaturas extrañas. Este valle tiene mucho de qué hablar, pero antes de tocar todo el tema paranormal y especular sobre lo que pasa ahí, ¿qué les parece si hablamos un poco del lugar? El Valle de Nahanni es un territorio remoto escondido en los territorios del noreste de Canadá. Fue apodado el Valle de los Hombres sin Cabeza por los mismos pueblerinos que habitan en sus alrededores. Este valle se encuentra dentro del Parque Nacional de Nahanni, pero no dejen que su nombre los engañe. Este lugar no es un parque. Se extiende por más de 30.000 kilómetros cuadrados y es una superficie más grande que incluso países enteros. No hay caminos para llegar a él, no hay carreteras. Las pocas personas que atreven a adentrarse dentro de este tienen que hacerlo mediante senderismo extremo o transporte aéreo. Pero, ¿qué es lo que hace a este valle un lugar tan peligroso? El clima dentro del valle es brutal. En invierno se han reportado temperaturas hasta de menos 40 grados centígrados. Eso es lo suficientemente frío como para congelar el aliento de alguien en segundos. En verano, aunque las condiciones mejoran, siguen siendo extremas. Además de eso, la fauna es salvaje. El territorio es dominado por animales como
osos grizzly, lobos, manadas de caribúes y depredadores que no suelen cruzarse con los humanos. Pero aquí es donde empieza a ponerse raro, porque a pesar de estar tan lejos de la civilización, el valle no está vacío. Las tribus indígenas han hablado de Nahanni como un lugar prohibido, una tierra que debería de ser evitada. Pero esto no es por las condiciones climáticas o los animales que se encuentran dentro del terreno, sino porque hay algo más que habita en ese lugar. Algo que, según estas tribus indígenas, no debería de ser perturbado. Pero, ¿qué podría hacer que una cultura entera advierta a sus descendientes que no deben de pisar este valle? ¿Qué les parece si hablamos sobre por qué el Valle de Nahanni obtuvo un apodo tan inquietante? El Valle de los Hombres sin Cabeza no es un nombre de adorno, no es un nombre que le pusieron al valle por una divertida historia que tiene un segundo significado. Tampoco es una leyenda ni una historia que se inventaron. Tampoco se debe a una leyenda o alguna historia inventada por usuarios de internet. La razón para este apodo se debe a acontecimientos que sucedieron dentro del Valle de Nahanni, y estos eventos pueden ser un poco perturbantes, por lo que si prefieren seguir teniendo un buen día, aún están a tiempo para salirse del video. Para todos los valientes que se quedaron, hablemos un poco sobre qué es lo que pasó dentro de este valle. Este nombre es un reflejo de la oscura realidad que este lugar esconde, ya que a lo largo de la historia moderna, al menos 4 exploradores fueron hallados sin cabeza en este lugar. La historia comienza en 1908 con los hermanos Willie y Frank McLeod, dos buscadores de oro que habían oído rumores sobre una veta gigante escondida en este valle. Un descubrimiento tan grande que podría cambiar sus vidas. Pero claro, no eran los únicos que habían escuchado esto. Durante esos años, la fiebre del oro había convertido cada expedición en una competencia mortal. Con una determinación enorme y provisiones, se adentraron dentro del Valle Nahanni para encontrar esta veta. La última vez que se les vio fue en el verano de 1908, cuando fueron vistos remontando el río Nahanni en una canoa. Se decía que llevaban suficiente comida para meses, armas para defenderse de los depredadores y herramientas para extraer el oro. Según ellos, todo estaba calculado. Pero pasaron semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Los meses se convirtieron en el invierno y los McLeod nunca regresaron. Un año después, en 1909, un equipo de búsqueda siguió sus pasos hasta lo más profundo del valle y lo que encontraron fue aterrador. Los cuerpos de Willie y Frank McLeod estaban tendidos junto al río, o mínimo lo que quedaba de ellos, porque ambos cuerpos se encontraban sin cabeza. Lo curioso de esto es que no había ninguna señal que indicara que eso había sido un ataque de animales, pero asimismo tampoco había huellas humanas alrededor. La escena era extremadamente mórbida, solo los cuerpos intactos, pero decapitados. Hasta el día de hoy, sus cabezas jamás fueron encontradas.
Desafortunadamente, ante esta historia, la fiebre del oro no se detuvo. Algunos lo tomaron como advertencia, pero otros lo vieron como una oportunidad. 9 años después, en 1917, un buscador de oro noruego llamado Martin Jorgensen llegó al valle de Nahani con una meta clara: encontrar el oro que los hermanos nunca pudieron. Jorgensen era un hombre meticuloso. Construyó una cabaña en el valle, estableció rutas de exploración y dejó registros detallados de su progreso. En sus cartas mencionaba que estaba cada vez más cerca de un gran hallazgo. Pero poco sabía él que su futuro estaba sellado. Los meses pasaron y Jorgensen nunca regresó. Después de un tiempo se envió un equipo de búsqueda que finalmente encontró su campamento. Resulta que el lugar estaba reducido a cenizas. Su cabaña había sido incendiada hasta los cimientos. Entre los restos carbonizados se encontró un esqueleto y, como en el caso anterior, su cabeza no estaba allí. Pero esta vez había algo un poco más extraño. El fuego había sido lo suficientemente intenso como para consumir la madera, pero no las herramientas de metal ni los restos de Jorgensen. Esto causó especulación entre muchas personas que se encargaron del caso. Pero, al igual que los hermanos MacLeod, la cabeza de Jorgensen nunca apareció. Pasaron casi 30 años sin más incidentes registrados hasta 1945, cuando Ernest Savard, otro minero en búsqueda de fortuna, desapareció en el valle Nahani. Su historia no es muy aparatosa como las últimas dos. Sin embargo, el patrón volvió a repetirse, ya que encontraron a Savard muerto y una vez más, su cabeza no estaba en ninguna parte. Tan solo un año después, otros dos exploradores, Frank Henderson y Jack Patterson, se adentraron en el bosque y simplemente desaparecieron. No existe ninguna especie de rastro de ellos. No se encontraron ni pistas ni cuerpos, como si simplemente hubieran desaparecido. Estos son solo algunos cuantos de los casos que han ocurrido dentro del valle de Nahani. A lo largo del siglo XX han ocurrido muchísimas más desapariciones de gente que tiene la valentía o la ignorancia de adentrarse en este valle. Aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Si pusieron atención en la primera historia, se menciona que estas decapitaciones no son cosa de animales. Estuve investigando un poco más sobre los reportes de lo acontecido en este valle y sí se dice que en todos los casos donde hubo una especie de cabeza decapitada, nunca pareció provenir de alguna especie de animal. Anteriormente mencioné que dentro del valle hay animales como osos grizzlies, manadas de lobos, caribúes e incluso felinos peligrosos. Como les mencioné, el valle Nahani es hogar de múltiples depredadores como osos grizzlies, manadas de lobos, linces, pumas, coyotes, zorros, entre otros. Pero se dice que las decapitaciones fueron tan limpias que es imposible que un animal haya hecho esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos cuantos teorizan que son los mismos humanos quienes son responsables de estos acontecimientos. Pero tomemos el caso de los hermanos MacLeod. Se dice que estos hermanos se adentraron con armas de fuego para defenderse de los depredadores de la zona, por lo que a mí se me haría extraño que un humano haya podido pelear contra dos hombres armados y aún así dejar sus cuerpos intactos. Porque una vez más, aunque los cuerpos ya estuvieran un poco descompuestos, el único daño visible era una cortada fina en sus cuellos. Pero entonces, si lo que hizo esto no es de origen animal,
pero es poco probable que sea un humano. ¿Con qué nos deja? Bueno, es momento que toquemos uno de los temas más interesantes del Valle de los Hombres sin Cabeza. Como les mencioné al inicio del video, existen muchas tribus indígenas que han tenido experiencias muy cercanas al Valle de Nahanni. Es gracias a esto que este se ha convertido en un epicentro de leyendas y cultura extremadamente importante. Si nos ponemos a disecar estas leyendas e historias que nos dejaron estas tribus, podemos intentar entender cuál es la explicación que ellos le dieron a los fenómenos que ocurren dentro de este lugar. Mucho antes de la llegada de los colonos europeos, las tribus indígenas locales hablaban de una raza de guerreros temibles conocidos como los Naja. Se decía que estos guerreros descendían de las montañas para atacar y saquear las aldeas en los valles inferiores. Eran descritos como altos, feroces y expertos en la decapitación de sus enemigos. Una práctica que sembraba el terror entre las tribus vecinas. Sin embargo, con el tiempo, los Naja desaparecieron misteriosamente, dejando atrás solo leyendas. Algunos creen que fueron víctimas de una maldición, mientras que otros sugieren que simplemente se extinguieron o se integraron en otras tribus. Si hay algo cierto es que su legado de decapitaciones ha perdurado en las historias del valle. Otra teoría que se tiene es que durante la fiebre del oro en el siglo XIX, muchos aventureros se adentraron en el valle de Nahanni, atraídos por relatos de ricas vetas de oro escondidas en sus profundidades. Sin embargo, múltiples muertes como la de los hermanos MacLeod, Martin Jorgensen y Ernest Savard llevaron a muchos a creer que el valle estaba maldito y que aquellos impulsados por la avaricia serían castigados. Aunque hay otros que sugieren que los espíritus de los Naja son los responsables de estos acontecimientos y que ellos protegen el oro del valle, vengándose de quienes intentan reclamarlo. Otra de las teorías de las que me gustaría tocar en el video del día de hoy es el de las criaturas legendarias que se dice que habitan en el valle de Nahanni, de las cuales dos en particular destacan: el Wendigo y el Nuk-Luk. Hablemos del Wendigo. Esta es una criatura proveniente de la mitología de las tribus que venían de Canadá. Se describe como un ser esquelético de apariencia putrefacta con una insaciable hambre de carne humana. Según la leyenda, el Wendigo es el resultado de un humano que, consumido por la avaricia o el hambre extrema, recurre al canibalismo y se transforma en este monstruo. Se dice que el Wendigo acecha en los bosques del norte, incluyendo en áreas como el Valle de Nahanni, buscando víctimas para saciar su apetito eterno. Por otro lado, el Nuk-Luk, también conocido como el Hombre del Bosque, es un críptido reportado en la reserva del Parque Nacional de Nahanni. Las descripciones de esta criatura varían, pero generalmente se le describe como una figura humanoide de aproximadamente 1.5 metros de altura, con una larga barba oscura y sin ropa. Algunos informes sugieren que tiene una apariencia similar a la de un neandertal, con cabello negro en la cabeza, el pecho y las piernas. Asimismo, se dice que su cabeza es ligeramente puntiaguda en la parte posterior. Personas que comentan haberlo visto dicen que lleva un garrote de piedra en la mano y su popularidad en avistamientos ha crecido bastante, específicamente durante la década de los 60.
Como pudieron darse cuenta, el Valle de los Hombres sin Cabeza tiene muchísima historia que contar, pero si nos ponemos a pensar objetivamente, tenemos 4 sospechosos que pueden ser responsables de lo ocurrido. El número 1 son los animales, el cual, según múltiples expertos, se ha desmentido ya que los cortes en los cuerpos de las personas encontradas fueron tan limpios que ningún animal pudo haberlo ocasionado. Número 2. No tiene sentido que ni el Wendigo ni el Nuk-Luk hayan tenido que ver con estas teorías, porque el Wendigo se supone que es una bestia con hambre insaciable, que lo único que busca es justamente apaciguarlo. Entonces, ¿por qué razón dejaría los cuerpos de varias víctimas intactos? Algunos dirían que bueno, se podría comer la cabeza y ya, pero eso no tiene ninguna especie de sentido. Por otro lado, el Nuk-Luk se dice que lleva una especie de garrote de piedra. En el caso de que hubiera víctimas gracias a esta criatura, lo más probable es que estas mostrarían muchos golpes, o por lo menos no una cabeza decapitada. Esto nos deja con 2 teorías que, a mi parecer, tienen sentido. La primera es que todo esto fue ocasionado por otros humanos. Como ya escucharon, la mayoría de estos acontecimientos tuvieron lugar en plena fiebre del oro, una época donde múltiples personas pensaban que el conseguir oro las iba a convertir en millonarias. Una vez que se esparce el rumor de que en el Valle de Nahanni existían grandes cuerpos de oro, no se me hace descabellada la idea de que múltiples personas lo vieron como una competencia, incluso a tal grado de tener que quitarle la vida a sus contrincantes. En lo personal, esto me hace un poco más de sentido, porque todos sabemos que los humanos son los verdaderos monstruos, pero algo que me causa mucho sonido es la diferencia de años, porque el primer caso de 2 personas que se encontraron sin cabeza en este valle fue en 1909, pero el último caso que se reportó fue casi 40 años después, hasta 1945. Sí se me hace un poco loca la idea de que la misma persona haya sido responsable de todas estas decapitaciones, porque si tú me dices que un hombre de 30 años le ganó a 2 hermanos que iban armados, pues está difícil de creer, pero supongo que es posible. Pero agrégale otros 40 años. ¿Me vas a decir que un hombre de 70 años le está ganando a hombres adultos y los está dejando decapitados en un valle? Para empezar, tendría que pensar que ese hombre, si esa historia fuera real, tendríamos que primero pensar en dónde se oculta o dónde vive este hombre decapitador. En un valle donde las temperaturas en invierno se dice que llegan hasta los menos 40 grados centígrados, para mí es casi imposible. Sé que muchos de ustedes esa es la teoría que van a elegir, pero yo me tengo que ir con la que es mi favorita, y esa es la de los espíritus de los guerreros Naja. Como les comenté, se dice que en tiempos pasados, antes de que América fuera colonizada, existía una tribu de guerreros los cuales tenían la costumbre de decapitar a sus víctimas. De manera extraña, esta tribu un día desapareció. Y se me hace curioso cómo fue que hasta 1909, que las personas empezaron a ir a este lugar para tratar de minar su oro, es que empezaron a salir noticias de personas sin cabeza. Como ustedes saben, en este canal somos creyentes de lo paranormal, por lo que no se me hace nada descabellada la teoría de que hasta el día de hoy los guerreros Naja siguen defendiendo sus tierras de las personas que quieren saquearla. El Valle de los Hombres sin Cabeza es un lugar que definitivamente, después de enterarme de tantas cosas, evoca terror en mí. Pero al mismo tiempo tengo que admitir que es un lugar extremadamente bello y lleno de naturaleza. Una naturaleza que tal vez nos invita a verla, incluso de cerca. Hay múltiples personas que recuentan que han cruzado todo el Valle de los Hombres sin Cabeza sin ninguna especie de problema. No solo eso, sino que la describen como una de las mejores experiencias de su vida. Un sitio majestuoso donde existe una especie de belleza inexplicable. Pero en lo personal sí creo que este valle oculta más de lo que nos deja ver. Un infierno que se disfraza de paraíso para aquellos que sean lo suficientemente valientes para adentrarse. Hemos explorado sus historias más oscuras, desde las desapariciones de múltiples personas hasta los varios cuerpos que han sido encontrados sin cabeza. Aquí la única pregunta que me queda es para ustedes. ¿Qué creen que es lo que ocurra dentro de este valle? ¿Será que es algo paranormal y místico o simplemente una persona o un grupo de personas realizando acciones inhumanas? Asimismo, para toda la gente que disfruta de ir al bosque o de los lugares rurales, ¿se adentrarían dentro de este valle si tuvieran la oportunidad?
Y con esto terminamos el video del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final y les recuerdo que si no lo han hecho, me ayudarían bastante si le dieran like al video y si lo compartieran. Asimismo, estamos a poco menos de 5000 suscriptores para llegar a los 100.000 y conseguir mi primera plaquita, lo cual siempre ha sido un sueño para mí. Les agradecería bastante suscribiéndose si no lo han hecho. Asimismo, si disfrutan de mi contenido y quieren seguir consumiéndome, les recuerdo que tengo otros 2 canales de YouTube, uno donde hablo más de chismes de internet y hago dinámicas con mis seguidores, ese es Pato RMZ, y otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. Asimismo, hago streams en Twitch lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 p.m. y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si quieren tener una interacción más directa conmigo o de plano convertirse en amigos, los espero allí. Nada más díganme que vienen de YouTube y les daré una bienvenida muy cálida. Ahora sí que sí, me vuelvo a despedir no sin antes agradecerles una última vez por llegar al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.